Siempre dicen que los jóvenes cubanos que aún viven en la isla no tienen amor por su país, que siempre están pensando en abandonarlo en busca de una mejor vida en vez de quedarse y luchar por él. Y déjenme decirles que desafortunadamente este tópico o cliché que hay sobre la Cuba actual tiene mínimo un 50% de veracidad. Y en este video yo les voy a explicar el por qué. No lo voy a justificar, este no es un video para decidir si es correcto o no pensar así sobre tu país, simplemente les voy a explicar por qué es que ocurre esto. Desde mi punto de vista, claro, como para entender de dónde viene quizás ese sentimiento de rechazo o desinterés, por así decirlo, hacia la tierra en la que tú naciste, que en mi opinión, y ya les hago el spoiler, no se trata realmente de lo que les he mencionado, más bien yo creo que viene de la manipulación y la decepción. Así que nada, si te interesa este tema, quédate y sin tanta muela, comenzamos. Ok, para que entiendan bien el punto o el tema esencial de este video, les voy a poner un ejemplo simple. Lo que ocurre en este caso es algo muy parecido a las personas que tienen, no sé, daddy issues o algún problema con cualquier otro familiar, como que en la infancia, no sé, te maltrataron o te hicieron daño y luego de grande vas al psicólogo y te dicen, no, vos ahora estás teniendo este comportamiento porque de niño en tu infancia te trataron así, ya sabes, y ahora buscas eso en no sé cuántas personas. Pues es algo muy parecido, pero llevado al contexto de lo que representa nacer y vivir y crecer en un sistema como el de Cuba. Y déjenme decirles, esto que yo les voy a contar hoy es algo que yo he concluido, es algo que he entendido después de crecer, madurar y entender el porqué de ciertos sentimientos y rechazos y cosas que yo misma he sentido y no le encontraba una razón lógica. De hecho, para mí era lo normal, era algo que hacía y hago todavía involuntariamente, o sea, a ese nivel rompen nuestra mente desde que nacemos. Y por supuesto, quiero aclarar que yo sé que no todos los jóvenes cubanos piensen o sienten de la manera que yo les voy a explicar hoy en este video. O sea, no quiero generalizar, pero tenemos que ser realistas y aceptar que la gran mayoría sí pensamos así, sí sentimos así, aunque muchos o no lo reconozcan o no se hayan dado cuenta. Pero bueno, les explico ya. Se trata de analizar por qué la gran mayoría de los jóvenes cubanos prefieren dejar la isla en vez de luchar por ella. Y para eso tenemos que entender unas cuantas cosas. Lo primero que yo entendí y que pude concluir fue que desde pequeños, desde que empezamos en la escuela, bueno, yo creo que incluso antes, nos han hecho entender, como que nos han implantado en el cerebro, que todo lo que tiene que ver, todo lo que representa nuestro país, también representa al sistema político de nuestro país, sistema que todos sabemos ya que no sirve. Y esto es algo que se dice muy fácil, pero que a la larga provoca muchos sentimientos negativos en todos los que nacemos y crecemos en toda esta mezcolanza, por así decirlo. Y más que nada, mucha confusión. Y les voy a poner otro ejemplo muy claro y muy personal para que entiendan a qué me refiero. Hasta hace muy poco, cada vez que yo escuchaba a alguien mencionar la palabra patria o hablar de mi patria, automáticamente me venía a la mente el sistema político cubano, todo lo que tuviese que ver con eso. Para mí la patria era eso, estaba directamente relacionado con la política comunista. Y el solo pensar o imaginarme como una persona patriota era automáticamente imaginarme como una persona comunista. Y obviamente, como yo nunca en mi vida he estado de acuerdo con este sistema político, automáticamente siempre le hice rechazo a esa palabra y a esa definición. Y por muchos años de mi vida, bueno, prácticamente toda mi vida, yo pensaba que eso era lo normal. Como que en mi mente ser patriota no era algo bueno, porque para mí representaba algo con lo que yo no estaba de acuerdo. A día de hoy, después de tener acceso a internet y con eso acceso al mundo exterior, me resulta tan triste darme cuenta de que estaba tan pero tan equivocada y que sin quererlo estaba rechazando algo que en principio era mío, que me pertenecía. Y cuando digo mío me refiero obviamente de todos los cubanos. Simplemente me lo habían arrebatado, no tenía nada que ver con todo lo que siempre me habían hecho creer. Y es que al final del día mi patria sí me representa porque es mi nacionalidad, es mi país como país, no como sistema. Son nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra idiosincrasia. Y es increíble pensar lo difícil que se me ha hecho a mí entender esto, o sea, sacar ese pensamiento, ese concepto de mi mente. Miren, si yo les soy honesta, yo todavía cuando escucho esa palabra siento cierto rechazo, al punto en el que tengo que constantemente recordarme que no es algo malo. Es como cuando las personas están aprendiendo un idioma y constantemente están traduciendo cada palabra en su mente, lo mismo. Es como que me siento rara al decir o pensar que yo amo a mi patria. Y es que no me culpo porque por tantos años estuvieron
directa o indirectamente implantando con mensajes subliminales en mi cerebro y en el de varias generaciones la idea de que la patria era lo mismo que el sistema comunista cubano, que es algo que yo rechazo inconscientemente. Yo digo que eso es como un trauma, ¿sabes? Como la secuela del comunismo, es algo que yo no controlo al 100%. Y les puse el ejemplo de la palabra patria por ponerles un ejemplo, porque lo mismo me ocurre con muchísimas otras cosas que representan mi nacionalidad y que yo las rechazo, como, no sé, los atributos nacionales, los símbolos patrios, ya sabes, la bandera de mi país, el himno nacional, todo ese tipo de cosas. Y es porque siempre lo han utilizado para representar la política comunista. Es como que nos han enseñado que si tú amas todo ese tipo de cosas, también amas al comunismo. Y como la mayoría de los jóvenes, sobre todo los de hoy en día, no amamos absolutamente nada que tenga que ver con el comunismo, pues rechazamos todo. Y es algo que hacemos involuntariamente. Es como que nunca en la vida hemos sentido realmente que nuestro país nos pertenezca. ¿Cómo tú vas a amar o defender algo que tú no es tuyo, que tú no lo sientes como tuyo? Que naciste y ya te lo habían arrebatado, pero a ti y a no sé cuántas generaciones más atrás. Y miren, déjenme sincerarme con ustedes. Por culpa de todo esto, yo siempre he rechazado todo lo que tenga que ver con la vida militar, con la política. Realmente no entiendo a día de hoy cómo alguien puede dedicarse a la vida militar. O sea, imagínense que a día de hoy yo no puedo ver un policía y tener sentimientos positivos hacia él. Todo lo contrario, todos me dan asco. Me parece como que toda persona aquí en Cuba hoy en día que trabaje en ese sector de la sociedad, por así decirlo, carece totalmente de empatía, yo no sé, de sentido común, de principios, de como que su cerebro no funciona bien. Es como que o están embobados con el mismo cuento de siempre, como que se lo han creído de verdad, o son tremendos perros descarados, cara dura. Vaya, para decirlo así a los cubanos. Con decirles que yo ya no confío en ningún político de ningún país y creo que nunca lo voy a hacer. Es que me parece súper extraño e incluso puede que hasta ridículo cuando veo personas de otros países venerando y apoyando a ciertos políticos, incluso de la escala de ser presidentes, ¿no? Como que parecen fanáticos, que lo entiendo. Ustedes no han tenido quizás la historia que hemos tenido los cubanos y entiendo que confíen en sus políticos, pero yo no confío en ninguno. En mi opinión, honestamente, todos, absolutamente todos, son unos expertos manipuladores que a ninguno le importa ni un carajo el bienestar de su pueblo y solo están en ese mundo para, con el poder que eso les otorga, vivir explotando precisamente a ese pueblo que se supone que ellos tienen que cuidar y todo eso. Lo que pasa es que unos son más inteligentes que otros, unos lo saben esconder más que otros, como que unos tienen más labia, más, ¿cómo se dice?, capacidad de persuasión y pueden hacer que las personas les crean o no. Además de que no todos los sistemas son tan, como que no todos los sistemas le ponen el aprovecharse de su pueblo tan fácil como por ejemplo el comunismo. Hay otros sistemas, otros países donde tienen que trabajar más duro para lograr ese objetivo y sobre todo hacerlo con muchísima más discreción y no a la cara como ya están aquí. Por eso es que hay tantos políticos de otros países que ahora están defendiendo el comunismo y quieren poco a poco poner el comunismo en sus países porque se han dado cuenta de que es el sistema perfecto para ellos hacer absolutamente lo que les dé la gana sin ningún tipo de consecuencia y que nadie puede hacer nada. Nadie del exterior puede ir venir a tu país a hacer nada. Créanme cuando les digo que los pocos políticos honrados y buenos que puedan existir no los dejan llegar a esas escalas de poder porque es que no les conviene. Entonces, si a todo esto que yo les he explicado, les he contado en este video, les suman el hecho de que a mi generación y todas las generaciones cercanas, o sea, la juventud cubana, desde que nacimos nos ha tocado ver la peor cara de Cuba. Que es que no ha habido un momento en el que hayamos podido decir, bueno, en aquel entonces la cosa no estaba tan mala, la situación no estaba tan pésima, o sea, todo lo contrario. Entonces es totalmente válido y entendible que muchos jóvenes no sientan apego hacia nuestra tierra como para dar la vida por ella, porque es que nunca la hemos sentido nuestra. Siempre nos han mezclado nuestro país con la política de nuestro país y como rechazamos la política sin quererlo, también rechazamos al país. Es algo que sentimos involuntariamente y que realmente tenemos que reprogramar nuestro cerebro para sentir lo contrario. Y eso es una tarea que lleva tiempo. Yo antes de cumplir los 10 años ya había entendido perfectamente que vivía en un país donde las cosas no funcionaban bien. O sea, no tenía la madurez necesaria como para entender nada ni de política ni de economía y ya entendía eso. Ya sabía que viviendo aquí no iba a poder cumplir ninguna de las aspiraciones que yo tenía. Y desde esa edad no solo entendí, sino que decidí que cuando fuera grande, en la primera oportunidad que tuviera, iba a abandonar mi tierra. Creo que esa oportunidad todavía no ha llegado. Todo esto
eso ocurrió en mi mente antes de cumplir los 10 años y no les estoy diciendo mentiras. Así que ustedes solo imagínense cómo deben estar pensando los niños de ahora, o sea, con la situación que hay ahora, que es muchísimo peor que la que me tocó incluso vivir a mí. Y yo sé que ustedes han visto que actualmente la mayoría de las personas que han salido a la calle a protestar son jóvenes, pero si ustedes ponen en una balanza los que quedan aquí contra los que ya se han ido, créanme que gana la de los que ya se han ido. Y yo sé que muchos de ustedes quizás puedan ver esto como un acto de cobardía, pero es que independientemente del miedo que puedan tener o no, los que deciden irse del país, la realidad es que la mayoría prefieren vivir la única vida que tienen de la mejor manera posible. Prefieren poder cumplir sus sueños y ser felices, aunque sea en otro país, en vez de arriesgar la poca libertad que se pueda tener aquí, si es que se puede decir de esa manera, a expensa de que lo mismo te maten o te encarcelen o simplemente quedarte estancado aquí en este sistema toda tu vida. Ojo, vuelvo y repito, no les estoy diciendo si esto está bien o mal, simplemente les estoy explicando lo que pasa por la mente de muchos jóvenes cubanos. Miren, al final del día somos una generación, o unas generaciones, porque no solamente una, que hemos crecido sin esperanzas de ningún tipo de mejora. No fue que nos quitaron algo que en algún momento tuvimos, como le ocurre a generaciones anteriores quizás. Entiendan que nosotros nacimos sin nada y aprendimos a no esperar nada de absolutamente nadie. O sea, que nunca en la vida tuvimos la expectativa de algo bueno para nuestro país. Y cuando una persona llega al punto de que su mente está resignada y convencida de que absolutamente nada va a cambiar, nunca. O sea, cuando en el fondo, aunque finjas y desees lo contrario, realmente estés convencido de que todo va a seguir igual, pues lo único que queda es buscar esa felicidad que tanto necesitas y te mereces en otras tierras. Y si ustedes me preguntan, yo no creo que sea justo juzgar a los jóvenes de mi país por algunos pensar de esa manera. Más allá de si es algo correcto o no, sería como juzgar a un niño por ser malcriado cuando los padres son los culpables de que ese niño sea así. La única verdad es que no elegimos pensar así. No queremos sentir lo que sentimos, pero lo sentimos. Es algo que no está en nuestro control, está implantado en nuestras mentes, porque las circunstancias en las que hemos crecido nos ha llevado a ello. Y créanme que cuesta tanto, pero tanto salir de ese estado mental. O sea, yo todavía no lo he logrado al 100%. Porque es que, señores, si nos ponemos a analizar, al final de la jornada, simplemente somos un montón de generaciones totalmente traumatizadas. Y los traumas no se superan de la noche a la mañana. Pero bueno, ustedes déjenme dicho en los comentarios qué opinan sobre todo esto. Ya saben, si les gustó el video, dejen like, comenten, suscríbanse. Quería, sobre todo aquí mismo, darle las gracias a todos los que apoyaron mi último video. De verdad me han ayudado muchísimo, y no solo eso, sino todos los que directamente me han ayudado monetariamente o con apoyo, dejándome mensajes hermosos y sobre todo compartiendo y ¿cómo diría yo? Propiciando que mi video se haga un poco más viral cada vez, para yo poder obviamente tener una buena remuneración y ayudar a mi familia. Si no saben de lo que estoy hablando, vayan a ver mi último video, se los voy a estar dando por aquí. Sufrimos una inundación muy grande y lo perdimos absolutamente todo, pero bueno, dentro de poco les voy a hacer un video actualizándolos de cómo está toda la situación, todo lo que hemos recuperado y lo que hemos podido arreglar. Así que nada, les mando un video les mando un beso muy grande y nos vemos el próximo domingo. Chao.